El área natural protegida Península Valdés se encuentra en Argentina, en el este de la provincia de Chubut. Durante los próximos días voy a recorrer sus caminos tratando de plasmar la naturaleza del lugar y entender su importancia ecológica. Este patrimonio de la humanidad, sitio Ramsar y reserva de biosfera, es el sitio elegido por muchas especies de fauna marina y costera para ser parte de su ciclo de vida. Hay que tener en claro que a lo largo del año es variable las especies que se pueden observar acá. Estoy yendo en abril porque coincide con el momento que elegí para recorrer la Patagonia y con una época de avistamiento de orcas que, por cierto, ya desde chico es mi animal marino preferido. La entrada a la península de Valdés tuvo un costo de 1.300 pesos, o sea, unos $3 en ese momento. Para ello voy a hacer base directamente en Puerto Pirámides y no en Puerto Madryn, porque ahorro 1 hora y media de viaje de ida y otro tanto de vuelta todos los días. Lamentablemente el camping está cerrado en esta época y me quedo en un alojamiento por 8.000 pesos por día, que eran unos $20 en ese momento. Muchos comercios de comida, hospedaje y demás rubros también cierran durante esta época. Incluso están prohibidas las navegaciones turísticas para cuidar el medio ambiente y para no molestar a las ballenas en sus primeros arribos. Siempre hay que estar atentos a frenar por la presencia de animales, que no debería ser un problema ya que después de todo es lo que venimos a ver, como esta manada de guanacos. El guanaco es el mamífero más alto de la fauna sudamericana, con 1,90 m. Pesa unos 140 kilos y puede correr hasta 60 km por hora. Habita desde Perú hasta Tierra del Fuego, mayormente en la zona cercana a la cordillera. Pero en Patagonia están por todos lados, siendo Argentina el país donde vive más del 90% de la población. Se mueven libremente por todo el territorio, porque los alambrados no son un problema para su capacidad de salto. Normalmente viven en manadas de un macho con varias hembras, pero en invierno se suelen reunir en tropas de hasta 500 animales. Hasta Puerto Pirámides el camino está asfaltado, pero para llegar a los lugares de avistamiento hay que tomar caminos de ripio. Estos caminos están bien mantenidos y se puede circular cerca de la máxima permitida, que es de 60 km por hora. Solo en unos tramos había bastante serrucho producido por el viento. El primer lugar al que voy es Punta Pirámides, desde donde pueden observarse algunos lobos marinos. Acá también hay un mirador para las ballenas, pero no suelen verse en esta época, salvo muy raras excepciones.
Los lobos están bastante lejos, pero con el teleobjetivo puedo tomar algunas imágenes. Estos animales pueden tener hasta 3 metros de largo y pesar hasta 300 kilos. Su comportamiento en la tierra suele ser lento, pero en el agua se convierten en excelentes nadadores. Pero si hay un protagonista especial en la Patagonia, ese es el viento, que muestra su poder agitando las olas contra la costa. Para ingresar al interior de la península se ha construido otro lugar de control para que los turistas no ingresen fuera del horario permitido. Ahora voy hacia la pingüinera de Caleta Valdés. Para ello tomo la ruta 3, después la ruta 52 hacia el este y finalmente hacia la derecha por un pequeño tramo de la ruta 47. Es una hermosa mañana y a esta hora es más fácil ver animales sobre el camino. Manténgase a la derecha en la RP 52. Continúe durante 32 kilómetros por la RP 52. Los pingüinos que quedan son juveniles, que están esperando a terminar de cambiar el plumaje para emigrar. Estos son pingüinos de Magallanes. Los adultos miden casi 50 centímetros de altura y pesan unos 6 kilos. Son extremadamente mansos y están acostumbrados a ver gente, por lo cual es posible acercarse mucho.
Un poco más adelante sigo encontrando fauna terrestre, más guanacos, algunos caballos, y estos simpáticos choiques. Estos animales logran alcanzar 110 centímetros de altura con un peso de 20 kilos. Pueden vivir unos 40 años. Los choiques habitan en la Patagonia y son más chicos que los ñandúes que habitan en el resto del país. Es incapaz de volar, pero corriendo puede alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Viven en grupos de un macho con varias hembras. Estas ponen sus huevos junto a un nido y el macho es el encargado de incubarlos y criar a los charitos. Su principal depredador es el puma para los adultos y el zorro para las crías y huevos. Atardece en Puerto Pirámides. Voy a dormir y mañana continuamos. Ahora estoy transitando la Ruta 2 hacia Punta Delgada. El hotel está cerrado, pero me gustaría ver la vista desde el faro. Por esta parte se ve más ovejas que fauna autóctona.
Lamentablemente me doy cuenta que Punta Delgada es todo un mismo complejo privado. No se puede llegar al faro ni a la costa. Siempre pensé que la zona alrededor de los faros debería tener acceso público, pero parece que estoy equivocado. Sigo entonces por la ruta 47 hacia Punta Cantor, donde hay un mirador de elefantes marinos. Los elefantes que quedan están demasiado lejos para apreciarlos bien, así que sigo camino. Para llegar a Punta Norte normalmente se está utilizando la Ruta 3, ya sea desde Puerto Pirámides o desde Caleta Valdés, tomando la Ruta 52 primero. Este fue el camino que hice el primer día. El tramo de la Ruta 47 desde Caleta Valdés a Punta Norte se encuentra en mal estado y se sugiere no transitarlo, sobre todo porque en Puerto Pirámides no hay grúas y es complicado pedirlas a Madrid. Claro que cuando me dicen que tiene mejores paisajes que la Ruta 3, decido transitar un tramo hasta donde me permita la Berlingo, o algo así. En su recorrido se va observando al costado la caleta propiamente dicha. Por este camino, los animales se muestran más ariscos o desconfiados, y me resulta difícil tomar imágenes.
Esta es la parte final del tramo complicado de unos 2 kilómetros. Lamentablemente la GoPro y yo no nos entendimos. No grabó lo que yo quería y tampoco iba a pasar 2 veces por ese lugar. Se trata de un lugar con una capa profunda de piedras muy sueltas en las que es conveniente pasarla despacio, pero sin aflojar el acelerador. Si se frena o se detiene o se acelera mucho, es muy probable que el vehículo se quede encajado. Finalmente, Punta Norte. Este es el mejor mirador para ver orcas en esta época. Hay un pequeño comedor donde se pueden comprar bebidas o alimentos, mientras se espera el momento clave. También hay baños públicos. Hay guardafauna que siempre están dispuestos a despejar dudas y responder consultas. Ver animales salvajes suele demandar de una gran paciencia y soportar el clima reinante. En este caso, mucho viento y frío. Claro que el sacrificio tiene su recompensa. Tengo la cámara con el teleobjetivo sobre el trípode, pero igual se mueve por las ráfagas. Los lobos marinos tienen sus lugares de reposo bastante lejos de las pasarelas de avistaje. No está permitido bajar a la playa. No obstante, algunos lobos pasan nadando frente a mí. Como la vida no se detiene, y a pesar del riesgo que representan las orcas, los lobitos juegan mientras sus madres les enseñan a pescar. También hay una gran cantidad de gaviotas y otras aves marinas. De pronto, a lo lejos, se empiezan a ver las orcas. El mejor momento para verlas es cuando hay marea alta durante el lapso de 2 horas antes y hasta 2 horas después. Estos magníficos animales llegan a medir hasta 10 metros, con 9.000 kilos de peso. Su aleta dorsal puede llegar a los 2 metros de altura. El fuerte viento está complicando la filmación.
pero también mis nervios. Las orcas de Valdés son conocidas por adentrarse hacia las playas en el proceso de capturar crías de lobos marinos en aguas poco profundas. Este sistema de caza se llama varamiento, ya que toman impulso con su cola y terminan en la playa. También se alimentan de peces, aves marinas e inclusive de tiburones. Las orcas viven en grupos familiares. Tienen un periodo de gestación de 18 meses. El amamantamiento de las crías dura generalmente hasta un año. Sin embargo, las crías siguen dependiendo de la madre, al menos hasta el nacimiento de la siguiente cría, en promedio 5 años después de la cría anterior. Este periodo es para enseñar a las crías cómo cazar diferentes tipos de presas. Las hembras dan a luz a un promedio de 5 crías durante un periodo de 25 años y luego desempeñan una importante función en el grupo familiar, de cuidado de las crías de otras hembras. Las hembras llegan a vivir unos 50 años, mientras que la esperanza de vida de los machos es de 30 años. Definitivamente es un gran comienzo del viaje por la Patagonia. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gustó lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. La historia continúa en el próximo video, cruzando Chubut hacia los Altares y Piedra Parada. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.